Buenas tardes. Siendo las 14 horas con 14 minutos del 29 de junio de 2018, con fundamento en el artículo 55, párrafos primero y segundo del reglamento interior de este tribunal, se declara abierta la sesión pública convocada para este día. Se instruye a la Secretaria General, verifique el quórum legal y dé cuenta del orden del día. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada y magistrado, certifico y hago constar que se encuentran presentes los 3 magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, por lo que existe quórum legal para sesionar válidamente en términos del artículo 102, numeral 1 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. A su vez, doy cuenta con el orden del día de la presente sesión, el cual consiste en, número 1, pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal. 2. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 3. Lectura y aprobación en su caso del proyecto del acta de la sesión pública número 43 de fecha 27 de junio de 2018. Número 4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de resolución presentados por el magistrado Guillermo Asegurar Chila, correspondiente a los expedientes TECH, diagonal JDC, diagonal 235, diagonal 2018, promovido por Edgar Iván Gómez Cortés en contra del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y otros, por la indebida sustitución y renuncia al cargo de diputado suplente por el Distrito Electoral Local 13, con cabecera en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, postulado por la coalición Todos por Chiapas, realizada en su contra por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Siguiente expediente, TECH, diagonal JI, diagonal 113, diagonal 2018, promovido por Efraín Figueroa Torres, en contra del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana por la emisión de cancelar el registro que fue otorgado mediante acuerdos IEPC, diagonal CG-A, diagonal 065, diagonal 2018 e IEPC, diagonal CG-A, diagonal 095, diagonal 2018 al ciudadano Carlos Clever González Cabello. Tercer expediente, TECH, diagonal JI, diagonal 116, diagonal 2018, promovido por Martín William Victoria Zúñiga, en contra del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por el acuerdo IEPC, diagonal CG-A, diagonal 078, diagonal 2018, de 2 de mayo de 2018, a través del cual se otorgó el registro de Rodrigo Trinidad Rosales Franco como candidato a la presidencia municipal del Ayuntamiento de Acala, Chiapas, postulado por el partido Chiapas Unido. Número 5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de resolución presentados por la magistrada Angélica Karina Ballinas Alfaro, correspondientes a los expedientes TECH, diagonal JDC, diagonal 232, diagonal 2018, promovido por Rafael Cruz Morales, en contra del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana por la resolución de 15 de junio de 2018 en el procedimiento de remoción con número de expediente IEPC, diagonal CQD, diagonal CG, diagonal PR-ODS, diagonal Ocotepec-060, diagonal 020, diagonal 2018. Siguiente expediente, TECH, diagonal JI, diagonal 088, diagonal 2018, promovido por el partido político Morena a través de su representante propietario, en contra del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, titular del Poder Ejecutivo del Estado y Congreso del Estado, por el acuerdo identificado con la clave alfanumérica IEPC CG-A, diagonal 083, diagonal 2018, así como actos atribuidos a las autoridades responsables. Número 6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de resolución presentados por el magistrado Mauricio Gordillo Hernández, correspondientes a los expedientes TECH, diagonal JDC, diagonal 234, diagonal 2018, promovido por Julián Méndez Córdoba, en contra del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana por el acuerdo IEPC CG-A 133, diagonal 2018, que resuelve las solicitudes de sustitución por renuncia de candidaturas a cargo de elección popular aprobadas por la autoridad responsable para el proceso local ordinario 2017-2018 de fecha 18 de junio de 2018.
Siguiente expediente, TECH-JI-103-2018 y TECH-JI-106-2018 acumulados, promovidos por Olga Mabel López y Carlos Arturo Penagos Vargas, en contra de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas y directora ejecutiva jurídica y de lo contencioso y secretaria técnica de dicha comisión, por el acuerdo emitido en el cuaderno de antecedentes IEPC CQD PE PAN CG 120/2018 y del oficio IEPC SE DE JYC 387/2018 de 8 del mes y año en curso. Siguiente expediente, TECH-JI-112/2018, promovido por Edith Maribel Bautista Díaz, en contra de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por el acuerdo IEPC PE CQD CA EMBD/CG/130/2018, emitido el 11 de junio de 2018 por la autoridad responsable. Siguiente expediente, TECH-JI-115/2018, promovido por Genaro Morales Avendaño, en contra del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas y otro, por la resolución IEPC-CG-A 133/2018, de fecha 18 de junio de 2018, entre las que se encuentran las sustituciones de candidatos acontecidas por parte de los partidos Verde Ecologista de México y Podemos Mover a Chiapas en los municipios de La Grandeza, así como las efectuadas por los partidos políticos Nueva Alianza y Chiapas Unido en el municipio de Cintalapa de Figueroa, los cuales hago constar que los datos de identificación se encuentran debidamente publicados en el listado fijado en los estrados de este órgano colegiado, así como en la página electrónica del tribunal, con la debida anticipación a la presente sesión. En la cuenta magistrada y magistrados. Se somete a consideración el orden del día, así como el proyecto del acta de la sesión pública antes referida, la cual solicito se dispense su lectura en términos del párrafo segundo del artículo 56 del reglamento interior de este tribunal, toda vez que ha sido previamente circulada a cada uno de los magistrados que intervenimos y se realizaron las observaciones pertinentes. Los que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Secretaria, tome nota de la votación. Se hace constar que el orden del día y el acta de la sesión pública número 43, de fecha 27 de junio de 2018, son aprobados por unanimidad de votos de los magistrados presentes. Secretaria, continúe con el orden del día. A su instrucción, magistrado, doy cuenta con el punto 4 del orden del día, relativo al proyecto de resolución presentado por el magistrado Guillermo Aceburar Chila, correspondiente al juicio ciudadano 235/2018, promovido por Edgar Iván Gómez Cortés. En la cuenta magistrada y magistrados. Solicito a la licenciada Almareli Velázquez Medina dar cuenta del proyecto. Buenas tardes, señora y señores magistrados. Con su autorización, magistrado presidente. Con fundamento en el artículo 102, numeral 13, fracción 5 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, procedo a rendir cuenta del expediente TECH-JDC-235-2018, cuyas generales ya fueron leídas por la Secretaria General. La pretensión del actor consiste en que este órgano jurisdiccional ordene dejar sin efectos la renuncia presentada por el representante propietario del Partido Revolucionario Institucional y se le restituya en el cargo de diputado suplente por el Distrito Electoral Local 13 con cabecera en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En ese sentido, la litis consiste en determinar si la responsable, al no declarar procedente la sustitución por renuncia del actor, lo hizo conforme a derecho o, por ser el contrario, el demandante tiene razón en que el acto impugnado le viola sus derechos político-electorales y, en su caso, es procedente revocarlo. El agravio que hace valer el actor consiste en la sustitución indebida del cargo de diputado suplente por el Distrito Electoral Local 13 con cabecera en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, postulado por la coalición Todos por Chiapas, ya que no presentó ni ratificó renuncia alguna, con lo que le violan su derecho político electoral, el cual deviene infundado. De las constancias que obran en autos se advierte que el 1 de junio del año en curso, el representante propietario del Partido Revolucionario Institucional presentó ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana escrito mediante el cual solicitó las sustituciones
elecciones por renuncia de la fórmula de candidatos al Distrito Electoral Local 13 con cabecera en Tuxtla Gutiérrez, remitiendo el 4 de junio el escrito de renuncia firmado por Edgar Iván Gómez Cortés, hoy actor. El Instituto Electoral Local actuó de acuerdo al proceso de sustitución legal de renuncia, ya que a este órgano jurisdiccional le genera convicción que existió la ratificación el día 11 de junio del año en curso. Si bien no obra en autos, la autoridad responsable, al rendir su informe, manifestó que se dio vista a la Fiscalía Electoral de la sustracción o desaparición de la diligencia de ratificación, adjuntando documentales públicas para acreditar su dicho, aunado a que se suma el hecho de que los consejeros, al aprobar el acuerdo IEPC-CG-133-133-2018 en el considerando 17, se estableció que las renuncias fueron ratificadas con la comparecencia de los ciudadanos renunciantes para garantizarles el ejercicio de sus derechos políticos, por lo que es dable concluir que los consejeros electorales actuaron conforme a la normativa aplicable. Máxime que este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a considerar que la autoridad responsable actuó bajo el principio de buena fe, principio con el que se deben desarrollar las relaciones entre la autoridad electoral y los partidos políticos, el cual se materializa con el oficio de sustitución y la renuncia, así como la máxima de la experiencia relativa a que ordinariamente los representantes de los partidos políticos actúan de acuerdo con la voluntad general de la persona moral que representan y en beneficio de los intereses de ésta. Para este órgano jurisdiccional existe la certeza de que la decisión de la autoridad administrativa electoral fue conforme a la legalidad, es decir, la solicitud de sustitución no fue de forma arbitraria, pues el hoy demandante no cumplió con la carga probatoria como está obligado. Además, de acuerdo con el artículo mencionado, el que afirma está obligado a aprobar. Lo anterior es así debido a que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que para salvaguardar el derecho del voto, la autoridad u órgano partidista encargado de aprobar la renuncia de una persona debe cerciorarse plenamente de su autenticidad, toda vez que trasciende a los intereses personales de un candidato o del instituto político y en su caso de quienes participan en su elección. Por los razonamientos vertidos, se propone al Pleno confirmar en lo que fue materia de impugnación el acuerdo IEPC-CG-133-2018 de 18 de junio del año en curso. Es la cuenta, señoras y señores magistrados. Está a consideración el proyecto de cuenta, si alguien desea hacer uso de la voz. En ese caso le pido a la secretaria tome la votación. A su instrucción, magistrado Guillermo Acebur Archila. Con el sentido de mi propuesta. Magistrada Angélica Karina Ballinas Alfaro. En el mismo sentido. Magistrado presidente Mauricio Gordillo Hernández. Con el proyecto. Se hace constar y se da fe que la resolución del juicio ciudadano 235/2018 ha sido aprobado por unanimidad de votos. En el juicio ciudadano 235 de este año se resuelve. Primero, es procedente el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, número TECH, /JDC, /235, /2018, promovido por Edgar Iván Gómez Cortés. Segundo, se confirma en lo que fue materia de impugnación el acuerdo IEPC-CG-A-133-2018, mediante el cual se resuelven las solicitudes de sustitución por renuncia de candidaturas a cargos de elección popular aprobadas por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana para el proceso electoral local 2017-2018 de 18 de junio de 2018 en términos del considerando quinto de la presente sentencia. Secretaria, continúe con el orden del día. A su instrucción, magistrado, continúo dando cuenta con el punto 4 del orden del día, relativo a dos proyectos de resolución presentados por el magistrado Guillermo Acebur Archila, correspondientes a los juicios de inconformidad, ambos de este año, 113 promovido por Efraín Figueroa Torres y 116 promovido por Martín William Victoria Zúñiga. En los proyectos se propone tenerlos por no presentados debido a que los medios de impugnación interpuestos fueron promovidos por los demandantes fuera de los plazos señalados en el artículo 308 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, es decir, de manera extemporánea. Lo anterior, con fundamento en los artículos 324, numeral 1, fracción 5, 346, numeral 1, fracción 3 del Código Comicial. En la cuenta magistrada y magistrados. Están a consideración los proyectos de cuenta.
si alguien desea realizar alguna manifestación. Secretaria, recabe la votación. A su instrucción, magistrado, procede a recabar la votación en los dos juicios de cuenta. Magistrado Guillermo Asegurar Archila. Con mi propuesta de no tenerlos por presentados. Magistrada Angélica Karina Ballinas Alfaro. Con ambos proyectos. Magistrado presidente Mauricio Gordillo Hernández. A favor. Se hace constar y se da fe que la resolución de los juicios de inconformidad 113 y 116, ambos del 2018, han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio de inconformidad 113 de este año se acuerda: único, se tiene por no presentado el juicio de inconformidad promovido por el representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal de Sabanilla, Chiapas, por los razonamientos expuestos en el considerando segundo del presente acuerdo. En el juicio de inconformidad 116/2018 se acuerda: único, se tiene por no presentado el juicio de inconformidad promovido por el representante propietario del partido Podemos Mover a Chiapas ante el Consejo Municipal Electoral de Acala, Chiapas, por los razonamientos expuestos en el considerando segundo del presente acuerdo. Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. A su instrucción, magistrado, doy cuenta con el punto 5 del orden del día, relativo a los proyectos de resolución presentados por la magistrada Angélica Karina Ballinas Alfaro, correspondientes a los expedientes, ambos de este año: Juicio Ciudadano 232, promovido por Rafael Cruz Morales, y Juicio de Inconformidad 88, promovido por el Partido Político Morena a través de su representante propietario. En la cuenta, magistrada y magistrados. Licenciada Gisela Rincón Arriola, de cuenta de los proyectos. Buenas tardes, magistrada, magistrados. Con su autorización, magistrado presidente, con fundamento en los artículos 102, numeral 13, fracción quinta, y 411, numeral 1, fracción primera, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, en relación al 28, fracción octava del reglamento interior de este tribunal, procedo a rendir cuenta de los proyectos de resolución de los expedientes cuyas generales ya fueron leídas por la Secretaria General de este tribunal. Primeramente, lo hago en relación al juicio ciudadano 232 de este año. De un análisis al escrito de demanda, se advierte que la parte actora hace valer en esencia los agravios siguientes. Le causa molestia la imparcialidad y atribución de hechos falsos por parte del Consejo General al aprobar la resolución de 15 de junio de 2018, toda vez que funda su decisión para destituirlo en el escrito de 22 de mayo de este año, en donde supuestamente el actor manifiesta de mutuo propio el parentesco por afinidad que tiene con el ciudadano Elías Cruz Sánchez, candidato a la presidencia municipal de Ocotepec, Chiapas, mismo que asegura el actor es inexistente por no haberlo exhibido, refiriendo el actor la existencia de una homonimia en el nombre de su abuelo paterno y el abuelo paterno del ya citado candidato, haciendo evidente que resultan ser personas distintas. Asimismo, manifiesta que no fue emplazado debidamente por la responsable para comparecer en el procedimiento de remoción con número de expediente IEPC, diagonal CQD, diagonal CG, diagonal PR-ODS, diagonal Ocotepec-060, diagonal 020, diagonal 2018, para poder oponerse a las acusaciones recaídas en su contra, por lo que señala que se vulneran en su perjuicio sus derechos fundamentales establecidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 8 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos o Pacto de San José. Ahora bien, en lo referente al agravio primero, la magistrada ponente considera que dicho motivo de disenso resulta fundado y suficiente para revocar la resolución impugnada por las razones siguientes. De la resolución emitida en el expediente relativo al procedimiento de remoción de integrante de órgano desconcentrado en el municipio de Ocotepec, Chiapas, se advierte que el Consejo General sancionó al ciudadano Rafael Cruz Morales con la remoción del cargo de consejero presidente del Consejo Municipal Electoral del citado municipio por haberse acreditado que con su conducta incumplió con los numerales 55 y 56, párrafo primero, incisos A y C, de los lineamientos para la designación de los presidentes, secretarios técnicos y consejeros electorales de los órganos desconcentrados del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.
pues a decir de la responsable, no se excusó bajo las condiciones y plazos señalados en los lineamientos referidos, a pesar de tener una relación de parentesco por afinidad por ser primo hermano con el ciudadano Elías Cruz Sánchez, candidato a presidente municipal del Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas. Con base en la normatividad aplicable al caso y lo determinado por la responsable, se desprende que al realizar el análisis en relación al parentesco por afinidad que afirma existe entre el actor y el ciudadano Elías Cruz Sánchez es erróneo, pues en todo caso, si los ciudadanos fueran primos hermanos, el vínculo de parentesco tendría que ser por consanguinidad, más no por afinidad como lo menciona y analiza la responsable en la resolución emitida en el procedimiento de remoción que nos ocupa. Sin que pase por alto que la responsable tuvo por acreditado el parentesco por afinidad entre el hoy actor y el ciudadano Elías Cruz Sánchez, candidato a la presidencia municipal de Ocotepec, con el escrito de 22 de junio del año en curso, en donde a decir de la responsable, el accionante manifestó de mutuo propio el parentesco por afinidad que tenía con el mencionado candidato, y del cual, de un análisis pormenorizado, se advierte que en ninguna parte el actor manifiesta categóricamente la existencia de algún vínculo de parentesco entre él y el candidato a la presidencia municipal de Ocotepec, Chiapas. Por el contrario, niega frontalmente la existencia de algún tipo de parentesco, ya sea consanguíneo o por afinidad con el citado ciudadano. Por el contrario, en autos del procedimiento de remoción, IEPC, diagonal CQD, diagonal PR, _ODES, diagonal Ocotepec, _060, diagonal 020, diagonal 2018, obran copias certificadas de las actas de nacimiento expedidas a favor de Rafael Cruz Morales y Elías Cruz Sánchez, de las cuales advierte que existe coincidencia en el nombre de los abuelos paternos de los referidos ciudadanos, por lo que el accionante, al acudir a contestar la queja presentada en su contra, mediante escrito de 22 de mayo del año en curso, indicó la coincidencia existente entre el nombre de su abuelo paterno y el nombre del abuelo paterno del ciudadano Elías Cruz Sánchez, puntualizando que no se trataba de la misma persona, pues simplemente existía una homonimia, manifestación que no fue valorada por la responsable al emitir la resolución impugnada, además de no ordenar el desahogo de mayores diligencias que permitieran llegar al esclarecimiento de los actos atribuidos al hoy actor. Atento a lo anterior, esta magistratura considera que la responsable pretende imputar una responsabilidad administrativa al ciudadano destituido sin que su conducta se encuentre plenamente acreditada, pues de los autos que conforman el expediente derivado del procedimiento de remoción, no habrá algún medio de prueba que permita llegar a la convicción de que el accionante en efecto tiene un vínculo de parentesco con el ciudadano Elías Cruz Sánchez. Por tanto, es incuestionable que la resolución impugnada violenta en perjuicio del accionante el principio de seguridad jurídica y de legalidad establecidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que, en base en los razonamientos expuestos, la magistrada ponente propone al Pleno revocar en lo que fue materia de impugnación la resolución de 15 de junio del presente año emitida por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en el expediente IEPC diagonal CQD diagonal PR-ODES diagonal Ocotepec _060 diagonal 020 diagonal 2018. Seguidamente continúo dando cuenta con la resolución del juicio de inconformidad 88-2018. Del análisis al escrito de demanda se advierte que el accionante hace valer un único agravio, en el que esencialmente alega que el acuerdo IEPC diagonal CG-A diagonal 083 diagonal 2018 emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, mediante el cual se modificaron los límites del financiamiento privado que recibirían durante el periodo de campañas los candidatos independientes que se postularon a los cargos de gubernatura del Estado, diputaciones locales y miembros del Ayuntamiento en el proceso electoral local ordinario 2017-2018, conforme a los criterios establecidos en el acuerdo INE diagonal CG 426 diagonal 2018 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, toda vez que se incrementa de manera desproporcionada el límite que como financiamiento privado tienen derecho a recibir los candidatos independientes, violentando con ello los artículos 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. Además, la violación de principios constitucionales y legales como la equidad en la contienda y la legalidad con la que deben conducirse los órganos electorales.
argumentando además que los órganos electorales no pueden inaplicar una norma local o bien modificar de manera inequitativa los parámetros para establecer los montos de financiamiento privado a que tiene derecho un candidato independiente. Muchos millones por encima de lo que los partidos políticos tienen derecho, porque no se garantizaría la equidad en la contienda electoral. En ese orden, el agravio que invoca la parte actora resulta infundado por las siguientes consideraciones. Los artículos 41, base quinta, apartado B, inciso A, numeral 6, así como el párrafo tercero del citado apartado y apartado C, párrafo segundo, inciso B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 32, numeral 1, inciso A, fracción sexta, 190, numerales 1 y 2 y 191, numeral 1, inciso A, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 7, numeral 1, inciso D, 8, numerales 2, 4, incisos E y F y 5 de la Ley General de Partidos Políticos y 122 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral establecen que en materia de fiscalización y financiamiento corresponde al Instituto Nacional Electoral, tanto en los procesos federales como en los locales, fiscalizar los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos, aprobar los montos máximos del financiamiento privado a que tiene derecho los partidos políticos y candidatos, así como delegar estas competencias a los organismos públicos locales electorales y reasumir dicha competencia en cualquier momento. De igual forma, en el considerando sexto de la resolución pronunciada en el juicio ciudadano sub JDC 222/2018 y acumulados, emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se ordenó al Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitiera un nuevo acuerdo en el que determinara los límites de financiamiento privado a todas las candidaturas independientes involucradas en el proceso electoral en curso, por lo que esta magistratura estima que la emisión del acuerdo impugnado fue en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 8, numeral 5 de la Ley General de Partidos Políticos, que señala que los organismos públicos locales deberán ejercitar las facultades que les delegue el Instituto Nacional Electoral, sujetándose a lo previsto por la ley, los lineamientos, acuerdos generales, normas técnicas y demás disposiciones que emita el Consejo General del citado Instituto Nacional, lo que no es contrario a derecho, ni ilegal, ni mucho menos atenta contra el principio de equidad en la contienda electoral. Por tanto, con base en los razonamientos expuestos, la magistrada ponente propone al Pleno confirmar el acuerdo impugnado. Es la cuenta, magistrada y magistrados. Están a consideración los proyectos de cuenta. ¿Alguna intervención? Secretaria, tome la votación. A su instrucción, magistrado, procedo a recabar la votación en los dos juicios de cuenta. Magistrado Guillermo Aceburo Archila. Con el sentido de los dos juicios. Magistrada Angélica Karina Ballinas Alfaro. Con mis propuestas. Magistrado Presidente Mauricio Gordillo Hernández. De igual manera, con los proyectos. Se hace constar y se da fe que la resolución de los expedientes JDC/232 y JI/088, ambos del 2018, han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio ciudadano 232 de este año se resuelve. Primero, es procedente el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, número TECH/JDC/232/2018, promovido por Rafael Cruz Morales en contra de la resolución dictada en el expediente número IEPC/PR-PRS-ODS/Ocotepec-060/020/2018 de 15 de junio del presente año, emitida por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas en el procedimiento de remoción de integrantes de órgano desconcentrado del municipio de Ocotepec, Chiapas, por los argumentos expuestos en el considerando tercero del presente fallo. Segundo, se revoca, en lo que fue materia de impugnación, la resolución de 15 de junio del presente año, emitida por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en el expediente IEPC/CQD/PR-ODS/Ocotepec-060/020/2018, relativa al procedimiento de remoción de integrantes de órgano desconcentrado, atento a lo expuesto en el considerando quinto de la presente sentencia.
En el juicio de inconformidad 88 de este año se resuelve. Primero, se sobresee en el juicio de inconformidad TECH, diagonal JI, diagonal 088, diagonal 2018, promovido por el partido político Morena a través de su representante propietario acreditado ante el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana respecto a las autoridades señaladas como responsables, titular del Ejecutivo y Congreso, ambos del Estado de Chiapas, por los razonamientos precisados en el considerando segundo de esta sentencia. Segundo, es procedente el juicio de inconformidad TECH, diagonal JI, diagonal 088, diagonal 2018, promovido por el partido político Morena a través de su representante propietario acreditado ante el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en contra del citado Consejo General por los argumentos precisados en los considerandos tercero y cuarto de este fallo. Tercero, se confirma el acuerdo IEPC, diagonal CG-A, diagonal 083, diagonal 2018, atento a los razonamientos señalados en el considerando sexto de esta resolución. Secretaria, continúe con el orden del día. A su instrucción, magistrado, doy cuenta con el punto 6 del orden del día, relativo a los proyectos de resolución presentados por el magistrado Mauricio Gordillo Hernández, correspondientes a los expedientes todos del año en curso, JDC, diagonal 234, promovido por Julián Méndez Córdoba, JI 103 y JI 106 acumulados, promovidos por Olga Mabel López Pérez y Carlos Arturo Penagos Vargas, JI 112, promovido por Edith Maribel Bautista Díaz, y JI 115, promovido por Genaro Morales Avendaño. En la cuenta magistrada y magistrados. Solicito al licenciado Juan Gerardo Vega Santiago dar cuenta de los proyectos de referencia. Buenas tardes, señoras y señores magistrados. Con su venia, magistrado presidente. Con fundamento en el artículo 411, numeral 1, fracción primera del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, procedo a rendir cuenta de los proyectos de resolución de los expedientes cuyas generales ya fueron expuestas por la Secretaria General. Por principio de cuentas, con respecto al expediente JDC diagonal 234 diagonal 2018, se precisa que la pretensión del actor consiste en que este órgano jurisdiccional revoque el acto impugnado por el cual el Consejo General resuelve las solicitudes de sustitución por renuncia de candidaturas a cargo de elección popular respecto a la sustitución del candidato a la Diputación Local del Distrito Electoral 7 del ciudadano Julián Méndez Córdoba. El agravio en que sustenta la demanda versa en que la renuncia en la que basan la sustitución del ciudadano referido como candidato a diputado local por el Distrito 7 en el municipio de Ocosingo, Chiapas, fue obtenida de manera dolosa en virtud de que la firma plasmada en la misma no fue realizada de su puño y letra, es decir, que dicha firma fue falsificada. Además, que la certificación notarial de la supuesta renuncia voluntaria resulta falsa, ya que nunca compareció ante el notario público número 33 del Estado de Chiapas a ratificar la supuesta firma. Se propone al Pleno confirmar el acto impugnado señalado en atención a las siguientes consideraciones. De conformidad con los artículos 323, numeral 1, fracción 7 y 330 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, se advierte que quien afirma un hecho está obligado a probarlo y para ello deberá ofrecer y aportar las pruebas idóneas para tal efecto. Sin embargo, del apartado denominado pruebas del escrito de demanda, así como de las documentales que obran en autos, se advierte que para acreditar su dicho, el actor ofreció diversas documentales con las que de manera alguna cumplen con la carga probatoria como está obligado en términos de los artículos antes mencionados, ya que con dichas probanzas no acredita que la firma que se encuentra plasmada en la renuncia de 24 de mayo de 2018 no fue estampada de su puño y letra, como aduce. Máxime que en autos existe a fojas 154 a 156 copias certificadas del instrumento notarial signado por el licenciado Cristian Dorian Castillo Cruz, notario sustituto de la Notaría Pública número 33 del Estado de Chiapas, en la que hizo constar la comparecencia del ciudadano Julián Méndez Córdoba, mediante la cual ratifica la firma de la renuncia voluntaria de fecha 24 de mayo de 2018, en la que manifiesta haberle estampado de su puño y letra, ya que es la que utiliza en todos y cada uno de los actos, tanto públicos como privados.
documental a la que se otorga pleno valor probatorio al no existir prueba en contrario, en términos del artículo 328, numeral 1, fracción primera, en relación con el artículo 331, numeral 2 y 338, numeral 1, fracción primera del Código de Elecciones. De ahí que, al no haber probado suficiente ni idóneamente sus afirmaciones, en el caso no le asista la razón y su planteamiento resulte infundado. Derivado de lo expuesto, se propone al Pleno confirmar el acuerdo combatido en lo que fue materia de impugnación. Ahora bien, con respecto al expediente JI-103-2018 y acumulado 106 de la misma anualidad, los actores señalan como agravio sustancialmente lo siguiente: que la resolución de adopción de medidas cautelares en que se ordenó a los accionantes el retiro de un spot o videograbación difundido a través de la red social denominada Facebook viola el derecho a la libre expresión, que debe estar ampliamente protegido por tratarse de un ejercicio auténtico de libertad de expresión e información, los cuales deben maximizarse en el contexto del debate político. Que el contenido del oficio a través del cual la directora ejecutiva jurídica y de lo contencioso y secretaria técnica de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana le notificó el acuerdo de adopción de medidas cautelares es contrario a derecho, ya que la referida funcionaria carece de facultades jurídicas para emitir e imponer medidas cautelares de conformidad con el artículo 20, numeral 1 del Reglamento para los Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, pues del contenido del oficio se advierte que le requiere el cumplimiento de dicho acuerdo de manera inmediata, siendo que en el propio acuerdo de medidas cautelares el término señalado para su cumplimiento es de 24 horas, contadas a partir de su legal notificación, por lo que considera que la funcionaria electoral está emitiendo una medida cautelar diversa a la que fuera determinada por los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias. Que el acuerdo de medidas cautelares jamás le fue notificado previamente, esto es, se ignoraba por completo su existencia y menos aún de la queja que se instauró en su contra ante aquella autoridad electoral, dando como consecuencia que se viola en su perjuicio la garantía de audiencia consagrada en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional. Al respecto, se propone declarar infundados los motivos de agravios expuestos por las siguientes razones. En primer lugar, del contenido de la propaganda desplegada por el actor en redes sociales a través de su cuenta personal de Facebook, se advierten expresiones que, contrario al expuesto, rebasan los límites a la libertad de expresión, pues no pueden ser consideradas como señalamientos que abonen a la crítica desinhibida, abierta y vigorosa que favorezca al intercambio de ideas. Esto es así porque el derecho al respeto, a la honra y a la dignidad personal constituye un límite a la expresión, injerencias o ataques de particulares, grupos y del Estado, lo que es acorde con la prohibición prevista en el artículo 247, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en relación con los diversos artículos 190, numeral 1, fracción 14 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas y 25, numeral 1, inciso O, de la Ley General de Partidos Políticos, preceptos legales que establecen como deber de los partidos políticos, las coaliciones o los candidatos de abstenerse de proferir expresiones que recurran a la violencia para transmitir un mensaje o impliquen calumnia, infamia, injuria, difamación o que denigren a los ciudadanos, a las instituciones públicas o a los partidos políticos y a sus candidatos, en particular durante las campañas electorales y en la propaganda política que utilicen. Al respecto, se estima que resulta indubitable que el spot que se analiza tiene la calidad de propaganda electoral, dado que tiene como finalidad el favorecer a una determinada opción política, presentándola al electorado como la única opción viable mediante el mensaje que transmite. Asimismo, se advierte que la finalidad del referido video no es otra que injuriar y denostar al adversario al mostrarlo frente a la opinión pública como un corrupto y que sus conductas son contrarias a la ley, lo que implica una ofensa o denigración de sus adversarios electorales, sin que al efecto sustente sus afirmaciones con algún elemento objetivo de convicción, situación que denota falta de argumentos que propicien la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado
enunciado respecto a la plataforma electoral propuesta por el candidato enunciado, es decir, no construye un discurso expositivo y propositivo, cuyo mensaje propagandístico sea un referente fundamental con el que cuente el electorado para dilucidar objetivamente el sentido de su voto. Por otra parte, en cuanto al agravio relativo a que el contenido del oficio con el que se notificó a los actores la adopción de medidas cautelares es contradictorio con el acuerdo en cuestión por establecer plazos diferentes para el cumplimiento del mismo, también es infundado. Ello es así porque de la integralidad del oficio en comento se puede aducir que, si bien la directora ejecutiva jurídica y de lo contencioso y secretaria técnica de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones, para requerir el cumplimiento del acuerdo de medidas cautelares, utilizó la expresión de manera inmediata, esta no puede interpretarse en su literalidad y de forma aislada, sino que debe estar asociada con las líneas que le preceden en su redacción, es decir, considerando que en el acuerdo de mérito se le otorgó un plazo de 24 horas para retirar el video promocional denunciado. Por lo anterior, esta autoridad jurisdiccional no puede considerar que, con la expresión utilizada por la referida funcionaria electoral, se altere el contenido sustancial del acuerdo emitido por la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, pues en ningún sentido se hace un requerimiento más allá del ordenado por dicha comisión. Ahora bien, en cuanto al hecho de que se desconocía el origen de la medida cautelar, debe decirse que este tipo de instrumento jurídico no se rige por la garantía de previa audiencia, ya que su finalidad no es ser un acto privativo, pues se trata de una resolución provisional que se caracteriza por ser accesoria en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo y por ser sumarias debido a que se tramitan en plazos breves. Así, su objeto es, previendo el peligro en dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia, por lo que, contrario a lo sostenido por el demandante, no se violenta en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 14 constitucional. Por lo que se propone al Pleno confirmar el acuerdo de medidas cautelares emitido el 5 de junio del año en curso por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, así como el contenido del oficio signado por la directora ejecutiva jurídica y de lo contencioso y secretaria técnica de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, dependiente del mismo instituto, a través del cual notifica el acuerdo de adopción de medidas cautelares precisado. Seguidamente, procedo a rendir cuenta del expediente TECH-JI-112-2018, en el cual la actora señala de manera principal como agravios los siguientes: que la autoridad responsable viola en su perjuicio los artículos 78 y 291 del Código de Elecciones, 34 y 40 del Reglamento de los Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, ya que Luis Enrique Guzmán Gallegos, candidato a la presidencia municipal de Villacorso, Chiapas, postulado por el Partido Verde Ecologista de México, realizó actos anticipados de campaña y eso genera una ventaja indebida en el proceso electoral, y que el acto combatido viola lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, ya que no funda ni motiva el por qué los hechos denunciados no constituyen una violación electoral, no valora las pruebas aportadas y no fue exhaustiva en sus investigaciones, con lo cual vulnera su derecho de acceso a la justicia. En el proyecto de cuenta se propone al Pleno declarar infundados los agravios expuestos en atención a las siguientes consideraciones. Contrario a lo aducido por la actora, la autoridad responsable sí fundó y motivó de manera adecuada el acuerdo impugnado, por medio del cual desechó de plano el procedimiento de queja iniciado en contra de Luis Enrique Guzmán Gallegos, candidato a la presidencia municipal de Villacorso, Chiapas, ya que realizó el análisis de los actos denunciados por Edith Maribel Bautista Díaz, quien adujo en su demanda que el domingo 27 de mayo de 2018 el citado candidato realizó actos anticipados de campaña, pues estuvo presente en un evento en el citado municipio con motivo de la campaña electoral de Luis Fernando Castellanos Calimayor, candidato a la gobernatura del estado de Chiapas, lugar en el cual, a decir de la actora, Luis Enrique Guzmán Gallegos manifestó sus ideas políticas de cara al proceso electoral local ordinario 2017-2018 y que en dicho evento estuvieron presentes miles de simpatizantes del Partido Verde Ecologista de México.
Sin embargo, la actora no aportó medios de prueba suficientes para tener por acreditados los actos anticipados de campaña. Solo un disco compacto en el que se desahogó en acta número IEPC/UTE/UTE-16/162/2018, el 6 de junio de 2018, por el fedatario adscrito a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, de la que se advierte que en el citado evento el señor Luis Enrique Guzmán Gallegos tomó protesta como presidente de la organización ERA, así como el acompañamiento a dicho acto protocolario de diversas personas, pero no se aprecia que haya existido llamamiento al voto en su favor, ni tampoco actos anticipados de campaña, pues las acciones realizadas por la citada persona corresponden a la toma de protesta a la presidencia de la citada organización. Se robustece lo anterior, ya que la actora no aporta prueba suficiente para tener por acreditados de manera indiciaria los hechos que denuncia, ni la temporalidad de los mismos, y así tener la certeza de que se encontraban fuera del plazo establecido por la legislación electoral para realizar actos de campaña. Lo anterior en términos de lo que dispone el artículo 330 del Código de Elecciones, precepto legal que dispone que quien afirma está obligado a aprobar, y si bien la autoridad electoral cuenta con facultades de investigación, también lo es que los accionantes deben de aportar pruebas para tener por lo menos de manera indiciaria elementos para realizar la investigación correspondiente, por lo que se propone este honorable pleno confirmar el acto combatido. Por último, y no menos importante, respecto a la cuenta correspondiente al expediente TECH/JI/115/2018, el actor señala como agravio sustancialmente lo siguiente. El acuerdo impugnado resulta contrario a los principios de legalidad, certeza jurídica y equidad de la contienda, puesto que los candidatos participan en una misma elección por diferentes partidos, lo que daña la contienda electoral. Y que el acuerdo impugnado violenta lo establecido en los artículos 227, apartado 5, 223, apartado 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, artículo 189, párrafo primero, fracción segunda, inciso B y fracción tercera, ya que el OPLE fue omiso al aprobar el registro de candidatos anteriormente registrados válidamente por otros partidos políticos dentro de esta misma elección, dentro del periodo de campaña de manera simultánea, puesto que tal simultaneidad no implica el hecho que tengan que empezar al mismo minuto, día, hora, mes, sino dentro de la misma etapa de campaña. Se propone al Pleno declarar infundados los agravios antecitados en atención a las siguientes consideraciones. Lo anterior, en virtud de que del análisis integral de la demanda se aprecia que los artículos 189 y 190 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana establecen los requisitos que deben colmar los partidos políticos para el registro de candidaturas a todo cargo de elección popular, el procedimiento para el registro de las candidaturas y los procedimientos a seguir por parte de los partidos políticos, las coaliciones o los candidatos independientes para la sustitución de candidatos, situación que fue acatada debidamente por los ciudadanos pertenecientes a las planillas que fueron inicialmente registradas por los partidos políticos Verde Ecologista de México y Podemos Mover a Chiapas para contender por el Ayuntamiento de la Grandeza Chiapas, y la correspondiente a los partidos políticos Nueva Alianza y Podemos Mover y Chiapas Unido, para contender por el Ayuntamiento de Cintalapa de Figueroa, Chiapas, ya que los mencionados ciudadanos presentaron su escrito de renuncia a la candidatura por las cuales fueron postulados. Y no obstante a ello, la autoridad responsable no se limitó a esperar la solicitud partidista de sustituir a las planillas renunciadas, sino que previamente realizó actuaciones que le permitiesen tener certeza de la voluntad de renunciar a la candidatura a la que los ciudadanos fueron registrados, y así garantizar que las sustituciones en comento no se encontrasen viciadas de algún modo, tal y como se desprende de las ratificaciones de renuncia tomadas a cada uno de los candidatos renunciantes por los partidos políticos antes mencionados. Sin que resulte obstáculo a lo anterior, el hecho de que el actor aduzca que la validación realizada a las sustituciones o impugnadas resultan contrarias a lo establecido en el artículo 11 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, toda vez que, contrario a sus argumentos, el diccionario de la Real Academia Española define la palabra simultáneo como la cosa que se hace u ocurre al mismo tiempo que otra.
De ahí pues, se advierte que el actor pasa por alto que el espíritu legislativo de la norma citada es el velar que un ciudadano no participe en la contienda electoral representando al mismo tiempo a diferentes partidos, pues ello implica la posibilidad de que el ciudadano pueda obtener más de una candidatura para el mismo cargo, salvo que se tratase de alguna coalición o candidatura común. Así como tampoco es obstáculo a lo anterior el hecho que el actor argumente que, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 227, ningún ciudadano podrá participar simultáneamente en procesos de selección interna de candidatos a cargos de elección popular, toda vez que, contrario a sus argumentos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad 82/2008 y acumulados, sostuvo que la participación de un ciudadano en diversos procesos internos de partido carece por sí misma de la influencia determinante en la generalidad de los electores, por lo que en tal hipótesis no se trastocan los principios rectores de la materia electoral, a menos que se demuestre su violación o se obtenga una ventaja indebida respecto de los demás contendientes. En consecuencia, se propone al Pleno confirmar en lo que fue materia de la litis el acuerdo número IEPC-CG-A-133-2018 emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. Es la cuenta, señoras y señores magistrados. Están a consideración los proyectos de cuenta. Si alguien desea hacer uso de la voz, le pido a la secretaria recabe la votación. A su instrucción, magistrado, procede a recabar la votación en los 4 juicios de cuenta. Magistrado Guillermo Ace Archila. Con el sentido de las 4 propuestas. Magistrada Angélica Karina Ballinas Alfaro. Con el sentido de los proyectos. Magistrado presidente Mauricio Gordillo Hernández. A favor. Se hace constar y se da fe que la resolución de los expedientes JDC-234, JI-103 y JI-106 acumulados, JI-112 y JI-115, todos del año en curso, han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio ciudadano 234 de este año se resuelve. Primero, es procedente el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, número TECH-JDC-234-2018, promovido por el ciudadano Julián Méndez Córdoba. Segundo, se confirma, en lo que fue materia de impugnación, el acuerdo IEPC-CG-133-2018, mediante el cual se resuelven las solicitudes de sustitución por renuncia de candidaturas a cargos de elección popular aprobadas por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana para el proceso electoral 2017-2018 en términos del considerando cuarto de esta sentencia. En el juicio de inconformidad 103 de este año y su acumulado se resuelve. Primero, se acumula el expediente TECH-103-2018 al diverso TECH-JI-106-2018 por ser el más antiguo. En consecuencia, se ordena glosar copia certificada de los puntos resolutivos del presente fallo al expediente acumulado. Segundo, son procedentes los juicios de inconformidad con números de expediente TECH-JI-103-2018 y TECH-JI-106-2018 promovidos por Olga Mabel López Pérez en su carácter de representante propietaria del Partido Político Verde Ecologista de México y Carlos Arturo Penagos Vargas en su calidad de candidato a presidente municipal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, respectivamente. Tercero, se confirma el acuerdo de 5 de junio del año en curso, derivado del expediente IEPC-CE-PE-CG-CG-120-2018, emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, por las consideraciones vertidas en el considerando séptimo de la presente sentencia. Cuarto, se confirma el contenido del oficio IEPC-SE DEJIC 387-2018, derivados del expediente IEPC-CQD-PE-PAN-CG-120-2018, signado por la directora ejecutiva jurídica y de lo contencioso y secretaria técnica de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, dependiente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, por las consideraciones vertidas en el considerando séptimo
séptimo del presente fallo. En el juicio de inconformidad 112, diagonal 2018, se resuelve. Primero, es procedente el juicio de inconformidad número TECH, diagonal JI, diagonal 112, diagonal 2018, promovido por Edith Maribel Bautista Díaz contra actos de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Segundo, se confirma la resolución emitida el 11 de junio de 2018 dentro del procedimiento ordinario sancionador número IEPC, diagonal PE, diagonal CQD, diagonal CA, diagonal EMBD, diagonal CG, diagonal 130, diagonal 2018, en términos del considerando quinto de la presente resolución. En el juicio de inconformidad 115 de este año se resuelve. Primero, es procedente el juicio de inconformidad promovido por Genaro Morales Avendaño en su carácter de representante propietario del Partido Revolucionario Institucional en contra del acuerdo IEPC, diagonal CG-A, diagonal 133, diagonal 2018, emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. Segundo, se confirma en lo que fue materia de impugnación el acuerdo IEPC, diagonal CG-A, diagonal 133, diagonal 2018, emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, por los razonamientos expuestos en el considerando quinto de la presente sentencia. Habiéndose agotado todos los puntos listados para la presente sesión, se da por concluida siendo las 15 horas con 10 minutos del día de su inicio.